28 de agosto de 1961, el periódico local Santa Cruz Sentinel de California publicó una noticia que decía lo siguiente. Sobre las 3 de la madrugada, una lluvia de pájaros se precipitó sobre los tejados de las casas, despertando a la población que, asustada por la ofensiva de las gaviotas, salió corriendo de sus viviendas y se defendió con improvisadas antorchas de fuego. Por la mañana, los habitantes de la ciudad se encontraron con las calles cubiertas por los cadáveres de los animales. Las aves, que vomitaron pedazos de pescado, su propia comida, despedían un hedor insoportable y pestilente. En el 2011, después de una gran investigación, unos biólogos de la Universidad de Luisiana concluyeron que el ataque se debía a la ingesta de algas venenosas por parte de las aves. Pero lo importante aquí es que en el 61 la publicación llegó a los oídos de un tal Alfred Hitchcock, quien enseguida recordó una novela de similares características y 2 años después se estrenaba The Birds, o como la conocemos todos, Los pájaros. Los pájaros es una película estadounidense estrenada en 1963 y dirigida por el ya nombrado Alfred Hitchcock. La misma adapta la novela de Daphne du Maurier, que lleva el mismo nombre. Esta película es la tercera adaptación que el cineasta realizaría sobre una novela de la autora británica. La novela del 52 cuenta la historia de Nat, un granjero y veterano de guerra que en sus ratos libres se dedica a observar la costa del sitio en donde vive. Un 3 de diciembre el viento cambia, los pájaros atacan y a Nat no le queda otra que resguardarse en su casa con su familia. A partir de ahí vuelan referencias, metáforas sobre la guerra, manifiestos ecológicos y personajes viviendo en el apocalipsis. Un conjunto de intenciones literarias que a Hitchcock le chupaban un huevo. Así aparece el neoyorquino Evan Hunter, un novelista reconocido por sus historias policiales y por su seudónimo Ed McBain, al que Alfred contrató para que trabajara en el guión de la película con la condición de que lo único que usarían de la novela sería el título y el ataque de los pájaros, y que los fundamentos de la historia serían personas que tienen algo que ocultar y los pájaros como un elemento de castigo. Hitchcock le envió los recortes periodísticos con las historias de ataques de pájaros para mostrarle que no iban a ser una película de fantasía. En lugar de situarse en los grandes acantilados de Gran Bretaña, lo haría en un pueblito de California con un embarcadero. En lugar de utilizar un personaje con un trasfondo basado en sus vivencias en la guerra, apostaría en un personaje menos serio con tintes de humor para despistar a la audiencia. En pocas palabras, la película se caga en la historia original. De más está decir que lo hace majestuosamente. En el año 61, Alfred conoce a la actriz Tippi Hedren, la mamá de Melanie Griffith y abuela de Dakota Jones. La conoce durante un comercial emitido en el programa Today y la contrata enseguida. Era un anuncio sobre una bebida diet, en el que un joven silbaba a la figura de la actriz al verla caminar por la calle, y ella, complacida, devolvió una sonrisa. Esta acción fue incluida por el director en la película como un guiño al comienzo de su vínculo laboral. El resto del elenco fue conformado por Rod Taylor, el Churchill de Bastardos sin Gloria, Jessica Tandy, Daisy de Paseando a Miss Daisy, Veronica Cartwright, la Joan Lambert del Octavo Pasajero y Susan Playett de The Bob Newhart Show. Mientras McBain escribía el guión, Hitchcock lo supervisaba y consultaba con sus colegas para poder perfeccionarlo. Una vez terminado, comenzó el rodaje. La película fue producida por el mismo director y Universal Studios. Contó con un presupuesto de $3.300.000 y logró recaudar $11.400.000. A diferencia de Psicosis, su anterior éxito, en Los pájaros el director decidió prescindir de instrumentación incidental. De todas maneras, volvió a contar con su compositor fetiche Bernard Herrmann como consultor, mientras que Remy Gassman y Oscar Sala, en lugar de componer una banda de sonidos, se dedicaron exclusivamente a la perfecta utilización de efectos sonoros, que con silencios calculados mantienen en vilo al espectador durante toda la película. Para los sonidos de las aves, Oscar Sala perfeccionó una máquina llamada Mixture Trautonium, que intentaba ser un sintetizador de sonido, pero era más parecido a la cruza entre un piano y un sistema de comunicaciones de principios de 1900. Se lo presentaron a Alfred y quedó maravillado con el aparato. Los efectos especiales fueron creados en los estudios de Disney por el técnico en animación Ub Iwerk, que hizo uso de la pantalla amarilla o proceso de vapor de sodio, una técnica que el mismo estudio usaría y popularizaría en esos años con el estreno de Mary Poppins. Ub participó en la creación del ratón Mickey, por eso su nombre aparece bien grande en los créditos. La película se dibujó por completo antes de empezar a filmarse. Debido a las dificultades técnicas del cine de aquella época, se crearon bocetos de continuidad de todos los planos. Harold Mitchelson fue el encargado de la realización. La película se filmó en Bodega Bay, un pequeño lugar ubicado en las costas de California, Estados Unidos, con unos muy pocos habitantes. La locación, que hasta el momento pasaba desapercibida, cobró fama en esos años, no solo por la realización de la película, sino porque allí sucedió el evento llamado The Big Hole, una gran protesta masiva para evitar la puesta en marcha de una central nuclear sobre la llamada falla de San Andreas. Actualmente uno puede visitar Bodega Bay y disfrutar del Café The Bird, un pequeño pub inaugurado por el 50 aniversario de la película, que es atendido por los hijos de una pareja de extras que participaron en el
film. Una gran cantidad de escenas se rodaron en Universal Studios, ya que el director odiaba filmar en exteriores. Las escenas donde solo se ven pájaros fueron filmadas en preproducción. Un equipo completo viajó a San Francisco solo para filmar a las aves durante varios meses. Edith Head fue la encargada del vestuario. Al día de hoy, es la mujer con más cantidad de premios de la Academia, 8 en total. Si viste Los Increíbles de Disney, podés encontrar un pequeño homenaje a la vestuarista llamado Edna Moda. Por ese entonces, Bodega Bay era un sitio con edificios aislados. Por eso la producción tuvo que construir casas para que el lugar parezca una comunidad. La casa de la maestra y la de la familia de Mitch fueron construidas para la filmación. También el granero que se ve desde la bahía. Albert Whitlock fue el encargado de pintar los fondos que se utilizaban para prolongar los decorados dentro del estudio o las tomas con fondos poco definidos. Todos los primeros planos fueron grabados en estudio para poder tener un mejor control de la iluminación. Se usaron pájaros de utilería y pájaros adiestrados para las escenas de ataque. Se ataban los pies de las aves al vestuario de las actrices y actores para que se mantengan dentro del cuadro. También se colocaba el piste en los peinados para que las aves entrenadas vuelen directamente a picotear las cabezas. Sí, incluidas las cabezas de los niños. El equipo entero fue vacunado contra el tétano porque recibían picotazos constantes de las aves. Ya que la Sociedad Protectora de Animales se presentaba seguido en el set de filmación, la producción prometió hacerse cargo del mantenimiento y cuidado de las aves. Un asistente de dirección se encargaba del cuidado de las aves heridas. La escena de la chimenea fue regrabada, ya que las aves, en lugar de revolotear por la sala, simplemente se posaron sobre los muebles de la casa. Finalmente la escena se filmó sin los pájaros y fueron agregados en postproducción. Los cuervos fueron los pájaros más difíciles de filmar, debido a su inteligencia. Se hicieron pájaros mecánicos, pero no se utilizaron porque el movimiento de las alas se veía falso. La producción crió y adiestró cuervos, ya que los expertos decían que al ser jóvenes harían más caso. Uno de los cuervos, llamado Archie, estaba empecinado con el actor Rod Taylor. Todas las mañanas, al llegar al rodaje, lo recibía con un picotazo. Años más tarde, el actor confesó que se odiaban mutuamente. La actriz Susan Playett, que interpreta a la maestra, un antiguo interés amoroso de Mitch, pasó un día entero en el set con una peluca rubia puesta y preguntando: ¿no puedo hacer yo el papel principal? Probablemente se quedó con ganas de interpretar el papel de Melanie. Varias escenas que reforzaban el vínculo entre Melanie y Mitch fueron eliminadas. También se eliminó el final del guión original, ya que llevaría meses filmarlo. Ed McBain se sorprendió al no ver su final en el estreno de la película. Un final alternativo mostraba el puente de San Francisco lleno de aves. Hitchcock quería demostrar que la amenaza era global, pero se dio cuenta que la amenaza era el presupuesto y decidió eliminar ese final. Todos en el set juraron en un acto jamás revelar el final de la película, a pesar de que nadie, incluso el mismo director, sabía cuál era ese final. En la escena que Lydia descubre el cadáver, se puede ver el corte triple, una técnica en donde un mismo plano se corta 3 veces para acercarse a un objetivo. Esta técnica fue popularizada por el director y al día de hoy es utilizada hasta el hartazgo. Howard Smith realizó el maquillaje y Virginia Darcy los peinados. La actriz Tippi Hedren vomitó al verse maquillada para la secuencia final. Para la escena de los cuervos en el patio de la escuela se usaron cuervos de cartón y unos pocos reales. El director decía que si solo algunos se movían era suficiente para crear la ilusión de que todos estaban vivos. El guionista Ed McBain cobró regalías hasta la fecha de su fallecimiento por la letra de la canción que los niños cantan en el colegio. La corrida de los niños fue filmada en 2 partes. El plano general en bodega, sin los pájaros, y los primeros planos en estudio sobre una cinta de correr. Las aves fueron agregadas en postproducción. Se decidió no contar el origen del ataque de las aves para evitar que el público crea estar viendo una película de ciencia ficción. La escena del restaurante fue creada para que el público saque sus propias conclusiones sobre el origen, y era la preferida del guionista Ed McBain. El plano aéreo, donde se ve el fuego de la gasolinera, fue dibujado por Harold Michelson, y el director decía que ese plano representaba la visión de Dios sobre los sucesos de Bodega Bay. A la actriz Tippi Hedren le quitaron varias astillas de la cara luego de filmar la escena en la cabina telefónica. Años más tarde, la actriz declararía que este evento fue una venganza del director, porque ella no accedió a sus insinuaciones sexuales. Sobre este tema voy a ahondar al final del video. Para mantener a las aves sobre el techo del colegio, se le colocaron imanes en las patas para que no puedan volar. Se usaron tambores para que los actores puedan recrear la tensión de la escena final en la casa de Mitch. El sonido de los tambores fue reemplazado por el histérico grito de los pájaros en postproducción. El ataque a Melanie se filmó con pájaros reales atados a su vestuario, y fue tan desgastante que la actriz terminó hospitalizada a causa del estrés y los cortes causados por las aves. El director prometió a la actriz que se usarían pájaros mecánicos para la secuencia final, pero esto nunca estuvo en sus planes. Hedren se enteró de esto unos instantes antes de empezar a rodar. Sumale un poroto más al accionar perverso de Alfredito. Para el último plano del filme se usaron 32 fragmentos de cinta de película, ya que contaban con un número limitado de pájaros grandes y necesitaban llenar todo el plano para demostrar que las aves tenían el control total. El director hace un cameo al principio de la película junto a sus 2 perros.
La película fue un éxito de taquilla y recibió críticas mixtas en su estreno. Casi todas coincidían en la brillantez de su creador. Fue nominada por efectos visuales a los premios de la Academia, pero el premio se le otorgó a Cleopatra. También fue nominada a los premios Edgar como mejor película. Hedren recibió un Globo de Oro a Revelación Femenina y el premio Fotola en la categoría Nueva Promesa. La película fue proyectada en el Festival de Cannes fuera de concurso. Hitchcock y Hedren presenciaron la proyección. En el año 1994 se estrenó una secuela para televisión dirigida por Rick Rosenthal, titulada Pájaros 2, El fin de la Tierra. Tippi Hedren realizó una participación encarnando un nuevo personaje. Años más tarde declaró que la película era horrible. El director, no conforme con el producto final, decidió aparecer en los créditos con un seudónimo, Alan Smithy. En sus memorias publicadas en noviembre del 2016, la actriz Tippi Hedren denuncia acoso sexual por parte del director de Los pájaros. Relata los eventos que la llevaron a renunciar a su contrato con el director y cómo su carrera se catapultó y dinamitó casi al mismo tiempo. Hitch se volvió totalmente posesivo. Advirtió a los hombres del set que no se me acercaran, incluso a Rod Taylor. Cuando me veía hablar con algún compañero del set, me dirigía miradas inquebrantables, sin expresión. Intentó besarme en su limusina. Fue un momento horrible. En los años 60, acoso sexual y acoso eran términos que no existían. Fue sexual, perverso. Cuanto más fuerte luchaba con él, más agresivo era. Entró a mi camarín y trató de ponerme las manos encima. A pesar de que todavía le quedaban 2 años de contrato con Hitchcock, después del rodaje de Marnie, la ladrona, Hedren no volvió a trabajar con el director. Cumplí mi misión de que Hitchcock tuviera el poder de arruinar mi carrera, pero nunca le di el poder de arruinar mi vida. El guionista Ed McBain fue despedido de Marnie, la ladrona, porque se negó a incluir en su guión una escena donde el personaje de Hedren era violada por su esposo. En la actualidad, Los pájaros es considerada una película de culto y un ejemplo de cómo hacer cine de suspenso. La conjunción de artistas destacados en sus áreas hizo del film una obra maestra. Alfred Hitchcock fue una mente brillante, un matemático del cine, pero lamentablemente el brillo se opaca frente a su comportamiento obsesivo, sus perversiones y el ensañamiento constante con sus actrices. Si por alguna casualidad divina este video te gustó, dale like, compartí. Agradecemos muchísimo la interacción. Nos vemos la próxima.